Cuando Mel Gibson enfrenta insultos, alza la Sagrada Biblia y un milagro transformador se revela. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llegó a la vibrante ciudad de Filipos, un importante centro del Imperio Romano, donde las calles resonaban con la adoración a diversos dioses paganos. Filipos, famosa por su diversidad cultural y su bulliciosa vida comercial, era también un lugar sombrío donde la oscuridad espiritual reinaba en muchos corazones. Con fervor y valentía, Pablo y su compañero Silas traían un mensaje de esperanza y luz, la buena noticia de Jesucristo. Pero justo en el torbellino de la ciudad, una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, gritando: «Estos hombres son siervos del Altísimo, que les declaran el camino de salvación». Las palabras de la joven, aunque ciertas, no resonaban con la autoridad de Dios, sino con la burla de un espíritu maligno que intentaba desacreditar el mensaje del Evangelio. Durante días, esta voz perturbadora acompañó a Pablo y Silas, convirtiéndose en un eco constante en sus corazones. Finalmente, sintiendo una carga en su espíritu, Pablo se volvió hacia ella y, en el nombre de Jesús, ordenó que el espíritu saliera de ella. En un instante, el poder del Altísimo se manifestó, y la joven fue liberada de su opresión. Sin embargo, este milagro, destinado a traer libertad y luz, no fue bien recibido. Los dueños de la joven, furiosos al ver que su medio de lucro había desaparecido, la arrastraron ante las autoridades, acusando a Pablo y Silas de perturbar la paz de la ciudad. Pronto, los apóstoles se encontraron en las profundidades de una prisión, golpeados y encadenados, rodeados de tinieblas. Fue un momento de adversidad que hubiera llevado a muchos a la desesperación, pero Pablo y Silas, aún en su sufrimiento, decidieron elevar sus voces a Dios. A medianoche, en la fría oscuridad de la celda, comenzaron a cantar himnos de alabanza. Sus voces tejieron una melodía celestial que penetró las paredes de la prisión, desafiando la desesperanza que los envolvía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la adoración llenaba el aire, de repente, un poderoso terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. En medio de esta intervención divina, el carcelero, aún atónito, despertó de su letargo y, al ver las puertas abiertas, temió por su vida. Pablo, al darse cuenta de su pánico, le dijo: «No temas, estamos todos aquí». La incredulidad dio paso a un encuentro transformador. El carcelero cayó de rodillas, preguntando: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Su corazón, antes endurecido por la rutina de la prisión, ahora se abría a la luz de la salvación. Así, en la oscuridad más profunda, Dios había comenzado a iluminar la vida del carcelero y su familia, revelando que incluso en las pruebas más severas, la gloria de Dios se manifiesta, trayendo esperanza y un nuevo comienzo. ¿Qué otros milagros espera Dios revelar en nuestras vidas cuando confiamos en Él y le alabamos en medio de nuestras luchas? Con el corazón todavía palpitante por el milagro ocurrido, el carcelero, tembloroso de emoción, condujo a Pablo y Silas fuera de su prisión. Los ecos de alabanzas aún resonaban en las paredes, vibrando en cada rincón de su ser, como un canto de esperanza que desafiaba la oscuridad. Al salir, la noche estrellada iluminó el camino, un recordatorio del poder de Dios que había intervenido en medio de la adversidad. El carcelero preguntó ansioso: «¿Cómo es posible que después de un terremoto, ustedes hayan permanecido aquí?».
Su presencia es un milagro que transforma mi alma. Pablo, llevando en su corazón la convicción del Evangelio, respondió, la salvación que buscas no está en la prisión, sino en el Salvador. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Estas palabras comenzaron a sembrar fe en el corazón del carcelero, quien rápidamente condujo a los apóstoles a su hogar, ansioso por compartir la buena nueva con su familia. Al llegar, la familia se reunió en torno a ellos, el amor y la curiosidad brillando en sus ojos. Pablo y Silas compartieron el mensaje de salvación, revelando la gloria de Cristo que muere y resucita por el pecador. Así, el hogar del carcelero se convirtió en un microcosmos del reino de Dios. Cada miembro escuchó atentamente y, con el poder del Espíritu Santo, los corazones se abrieron como flores al sol. En un momento de elocuente testimonio, el carcelero tomó a sus hijos de la mano y los llevó ante Pablo. ¿Pueden ellos también encontrar la salvación?, preguntó con fervor. Pablo, con un amor paternal, respondió, para ti y tu casa, esta promesa está abierta. La misericordia de Dios no tiene límites. Esa misma noche, bañados en la luz de la fe, el carcelero y su familia entregaron sus vidas a Cristo, simbolizando su nueva vida al ser bautizados en el nombre del Señor. Sin embargo, mientras la alegría inundaba la casa, una sombra comenzó a inquietar a Pablo. El enemigo no estaba contento con esta transformación. Las fuerzas del mal se agitan contra cada corazón que se rinde al rey. Esa misma noche, mientras todos dormían, Pablo tuvo un sueño, en el cual vislumbró visiones de oscuridad que aún atormentaban a la ciudad de Filipos. La adoración aún resonaba, pero los ídolos seguían siendo adorados. A la mañana siguiente, el carcelero, aún aturdido por los cambios de la noche, dijo a Pablo, ¿qué haremos a continuación? Nuestra ciudad aún está atrapada en la oscuridad. Pablo, con la sabiduría que se le había otorgado, respondió, no hemos terminado. La gloria de Dios necesita ser proclamada por todas partes. La luz que ha brillado en nosotros debe brillar también a los demás. Entonces, Pablo y Silas, junto al carcelero y su familia, comenzaron a recorrer las calles de Filipos, proclamando el mensaje de Jesús con un fervor renovado. Los corazones endurecidos comenzaron a hacer eco de la verdad. Pero en los rincones de la ciudad, una oposición creciente comenzó a conspirar contra ellos. La oscuridad no aceptaría sin lucha su derrota. Al crossroads de la fe en Filipos, una nueva palabra se cernía en el aire, había un plan más grande que solo una prisionera liberada. Aún en medio del clamor de alabanzas, los poderes de este mundo estaban a punto de chocar con el plan soberano de Dios. Alzad vuestros ojos, clamó Pablo, la gloria de Dios se está desplegando, y un nuevo capítulo está a punto de escribirse. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a tocar los edificios de la ciudad, el eco de su proclamación resonaba, invitando a todos a la verdad de la salvación. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaría preparado el pueblo para recibir la luz que transformaría sus corazones? En la vibrante atmósfera de Filipos, el eco de la verdad resonaba más fuerte que nunca. Las palabras de Pablo surcaron el aire como llamas ardientes, despertando conciencias adormecidas. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar el mensaje de salvación. En las sombras, una resistencia se formaba, hombres y mujeres que veneraban ídolos se unieron, encendiendo un fuego de oposición, temerosos de perder su influencia y riqueza. Mientras Pablo y Silas avanzaban por las calles, su entusiasmo fue interrumpido por el grito de una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación, exclamaba, repitiéndolo insistentemente, como un eco que no podía ser silenciado. Su voz era estruendosa, y su realidad, una mezcla de desesperación y confusión. Pablo, sintiéndose atormentado por la insistencia del Espíritu, se volvió hacia ella y con autoridad divina dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella.
Al instante, el espíritu maligno salió de la joven, y así, la liberación trajo un amanecer inesperado en su vida. Sin embargo, el milagro que ilumina la existencia de uno se convirtió en una sombra para muchos otros. Los dueños de la joven, al ver que su esperanza de ganancias había desaparecido, arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de perturbar la paz. «Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad», clamaron, fomentando el odio hacia los apóstoles. Las llamas del conflicto comenzaron a arder en Filipos. Fue entonces que el magistrado, presionado por la multitud, ordenó que fuesen azotados y encarcelados, sellando así los labios que anunciaban luz y salvación. En las frías y oscuras profundidades de la prisión, Pablo y Silas fueron atados, sus cuerpos golpeados, pero sus corazones seguían danzando al ritmo de la fe. Cantaron con gozo en medio del dolor, su alabanza fue una ofrenda que tocó el cielo. Mientras las cadenas resonaban, la tierra tembló nuevamente. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, y las puertas se abrieron, liberando no solo a los apóstoles, sino a todos los prisioneros. El carcelero, despertando ante el clamor, pensó en quitarse la vida al ver las puertas abiertas, pero Pablo lo detuvo. «No temas, estamos aquí». La intervención divina una vez más brilló en medio de la desolación. Convertido por la maravilla del suceso, el carcelero se postró ante ellos, clamando, «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo, con el mismo fervor que había tenido antes, compartió la visión del amor salvador del Señor Jesús, llevando luz a su corazón, y a esa noche, la familia del carcelero fue transformada. Mientras la historia de liberación y fe se expandía a lo largo de Filipos, el susurro del propósito divino se intensificaba. Entre las alabanzas y la oposición, Pablo sintió que tanto la rendición como la rebelión estaban en manos de un Dios soberano. «La batalla no es nuestra, sino del Señor», meditaría en sus oraciones. Y así, a medida que el nuevo amanecer se abría sobre Filipos, la historia de la ciudad estaba a punto de cambiar. La oposición había despertado, pero el plan divino se estaba revelando. En la lejanía del horizonte, Pablo sentía un llamado, y en su espíritu danzaban las palabras escritas, «Pero lo que Dios había preparado para aquellos que le aman es más grande que cualquier oposición». Se avecinaba un nuevo desafío, pues el eco de la verdad resonaba en las calles y los corazones estaban siendo sacudidos, listos para escuchar. ¿Qué más glorioso estaba Dios planeando en este viaje de fe? Al amanecer del día siguiente, la ciudad de Filipos despertó bajo una atmósfera tensa. Los murmullos de la multitud aún resonaban en los oídos de los habitantes. Había quienes celebraban la prisión de Pablo y Silas, convencidos de que su influencia maligna había sido aplastada. Pero otros sentían un cambio en el aire, un roce de esperanza que comenzaba a germinar en sus corazones. Pablo y Silas, aún custodios de su fe, se hallaban en el calabozo, sus cuerpos marcados por los azotes pero no su espíritu, éste seguía fortalecido. En medio del fragor de alabanzas y oraciones, experimentaron una certeza divina. «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?», musitó Pablo, recordando las escrituras que había memorizado. Durante la mañana, los magistrados enviaron a sus soldados para que liberaran a los prisioneros. La noticia de la salvación del carcelero se había esparcido como fuego entre los creyentes de la ciudad. En su camino hacia el tribunal, Pablo sintió la urgencia del momento. Sabía que su misión no había terminado, por el contrario, apenas había comenzado. El magistrado, en un intento de deshacerse de la culpa que la multitud le había impuesto, se acercó y con voz temblorosa les pidió que se marcharan en silencio. «Solo vayan, y no hablen más de este Jesús», instó, esperando que se disipan de su vista como un vacío en la bruma. Pero Pablo, en su profunda convicción, no podía abandonar Filipos así como así. «No necesitamos salir en silencio», respondió, su voz resonante y firme, «pues somos ciudadanos romanos. Ustedes nos azotaron sin juicio.
Esto no será olvidado, y mucho menos el testimonio que hemos de dar. Las palabras de Pablo, impregnadas de verdad y valentía, resonaron con fuerza. Él comprendió que el sufrimiento había sido parte del plan divino, un eslabón en la cadena brillante de fe que Dios estaba hipnotizando a la ciudad. Al escuchar esto, los magistrados se asustaron y una inquietud recorrió sus cuerpos. Había llegado el momento de hacer una declaración ante el pueblo. Debían enfrentar al Dios que los apóstoles proclamaban con tan ferviente pasión. Un nuevo reto se alzaba, y más que un desafío humano, era una manifestación de la soberanía divina en acción. En los días siguientes, Pablo y Silas se unieron a la comunidad de creyentes que había brotado en la casa del carcelero. Con cada encuentro, la fe se reforzaba y la comunidad crecía, transformando la atmósfera de la ciudad. Conversaban sobre el amor de Dios, sobre el sacrificio de Cristo y sobre el poder redentor de la gracia. De pronto, Filipo se vio envuelta en un fervor nuevo. Los ídolos que antes llenaban los corazones fueron llenados con la luz de la verdad. Muchos comenzaron a abandonar sus prácticas impías, y el poder de Jesús trazó un camino de transformación por las calles. Entre las alabanzas, sin embargo, la sombra de la oposición volvió a alzarse. Algunos comerciantes, preocupados por perder su influencia, tejieron un nuevo complot, susurrando entre la multitud, tratando de reavivar el fuego del desacuerdo. ¿Habéis oído? Estos hombres han venido a predicar un nuevo camino, decían, buscando incendiar los ánimos de aquellos que todavía no conocían la verdad. Había una batalla espiritual sobre quienes podían percibir la luz, y la oscuridad deseaba mantener su dominio. Pablo y Silas, conscientes de la creciente oposición, decidieron convocar a los nuevos creyentes. Hermanos, comenzó Pablo, no debemos temer, pues el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. La fe de ellos se intensificó en respuesta a los retos. La obra que Dios ha comenzado en nosotros debe ser completada, y en la resistencia encontrará la oportunidad de multiplicar su gloria. Los discípulos, sintiendo la firmeza de Pablo, se unieron en oración, buscando dirección divina, pues sabían que lo que estaba en juego era más que sus vidas, era el cumplimiento de la promesa hecha desde tiempos antiguos. Pero hay algo que Dios está planeando, murmuró Silas, mientras la congregación se llenaba de un reverente silencio. Algo aún mayor se aproxima. ¿Sería el plan divino lo suficientemente grande para desafiar al mismo corazón de la oposición? ¿Se revelarían nuevos milagros de transformación en medio de las sombras que acechaban? La pregunta flotaba, llena de expectativa, esperando que la mano de Dios se manifestara una vez más en esa ciudad que parecía estar en la balanza del cielo y la tierra. Mientras los días avanzaban en Filipos, la tensión entre los cristianos y sus opositores crecía. Pablo y Silas, fortalecidos por la oración y la alabanza, decidieron salir a las plazas de la ciudad para testificar de la obra que Dios había hecho en sus vidas y en la de su carcelero. Días de angustia y esperanza se entrelazaban, como un tejido divino que se iba formando en las almas de aquellos que escuchaban. El Dios de Israel, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, está aquí hoy entre nosotros, proclamó Pablo al reunir a los seguidores en la plaza central. No temáis a los que pueden destruir el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Las palabras del apóstol vibraban en el corazón de los presentes, resonando como un eco del mensaje antiguo. Mientras hablaba, la multitud comenzó a dividirse. Algunos se acercaban, tocados por la verdad, y otros, llenos de ira, se preparaban para hostigar y calumniar a los predicadores. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Julia, conocida en la comunidad por su práctica de adivinación. Al ver la multitud reunida, sintió una ansiedad desconocida y una furia creciente al escuchar el nombre de Jesús. ¿Qué es esto que oímos?, preguntó Julia con voz sarcástica, alzando su voz para ser escuchada por todos. ¿Un nuevo camino de salvación proclamado por dos vagabundos? No otra cosa es sino engaño.
Sus palabras afiladas cortaron la atmósfera de esperanza como un cuchillo. Pablo se volvió hacia ella, con ojos llenos de compasión y tristeza. No son engañadores, sino heraldos de la verdad. Ven y entérate de lo que verdaderamente significa ser libres en el Señor. La invitación surgió con autoridad, como agua fresca en un desierto ardiente. Sin embargo, Julia siguió en su obstinación y comenzó a burlarse. Ah. ¿Qué transformación puede traernos este Jesús? Yo veo a los que han caído bajo su hipnosis. El poder que ampara su nombre es el mismo que han intentado suprimir aquí. Pero yo tengo otro poder que no doblegará mis rodillas. La multitud se agolpaba, algunos curiosos, otros escépticos y otros angustiados. Fue entonces que el Espíritu Santo movió a Pablo a actuar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que el espíritu falso que habita en ti se calle y salga de esta mujer, gritó, con autoridad divina. Un silencio sobrecogedor cubrió la plaza mientras la mirada de Julia se tornó vacía, y un grito desgarrador se escapó de sus labios. La presencia de Dios se hizo palpable, se sintieron temores, quebranto y el poder transformador de Cristo que se manifestaba. Los ojos que antes chisporroteaban de furia ahora se llenaron de lágrimas. En un instante, Julia cayó al suelo, y al levantarse, el brillo de la verdad iluminaba su rostro. Él es el verdadero camino. Él me ha liberado, exclamó, como si una venda se hubiera arrancado de su corazón. La multitud estalló en murmullos. Algunos atónitos, otros perdidos en la confusión y unos pocos ya transformados por la fe. ¿Acaso no podría esto ser una obra del Dios de los cielos?, se preguntaban unos a otros. La revelación que se estaba dando en ese lugar prometía cambiar no solo a Julia, sino también el destino de toda Filipos. Pero en lo profundo, los comerciantes que habían conspirado en contra de los apóstoles se mantenían enojados. Si este es el camino que sigue la ciudad, debemos detener a esos hombres de Dios, murmuraron entre ellos, forjando planes oscuros en sus corazones. La sombra de la conspiración se alzaba nuevamente, un recordatorio de las dificultades que surgirían en medio de la gloria esperada. Sin embargo, Pablo y Silas permanecían firmes. Sabían que la obra de Dios apenas comenzaba en Filipos. La liberación de Julia es solo el principio, susurró Silas, sintiendo en su interior que la voluntad del Señor se estaba manifestando claramente. El desafío de esos hombres no es fuerza contra el plan soberano de Dios. A medida que el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, se presagiaba la confrontación. La lucha por las almas de los hombres continuaría. Lo que Satanás planea para mal, Dios lo transformará en bendición, dijo Pablo con fe inquebrantable, mirando hacia un futuro que aún estaba por ser revelado. Así, en la penumbra de esa noche, un nuevo misterio aguardaba bajo la soberanía divina. ¿Cómo se iba a manifestar el poder de Dios ante la oposición creciente? La expectativa flotaba en el aire, esperando el momento de otro milagro en la senda de la fe. Una nueva mañana se levantó en Filipos, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Los ecos de la liberación de Julia aún resonaban en la mente de los habitantes de la ciudad, y muchos cuestionaban su búsqueda de poder y libertad. Mientras tanto, en el corazón de los opositores de Pablo y Silas, el odio se intensificaba, llevando a un grupo de comerciantes a tramar un plan para acabar con los apóstoles. ¿Qué pasaría si logramos atraer a la multitud en nuestra contra?, propuso uno de ellos, conocido como Darío, con astucia en sus ojos. Si logramos encender su ira, la gente podría volverse contra estos intrusos, y así los veremos desvanecerse entre sus propias mentiras. Mientras se organizaban, los líderes de la comunidad cristiana se reunían con Pablo y Silas. El camino que hemos tomado es un camino de tribulación, dijo uno de ellos, pero glorioso es el nombre del Señor que nos acompaña. Pablo asintió, reconociendo el espíritu de unidad y fe en el grupo. Recordad, hermanos, que solamente la fe en Cristo puede convertir corazones de piedra en carne viva, les animó Pablo.
Sigamos adelante con nuestro llamado, el Señor está en control. Esa misma mañana, los comerciantes se acercaron a la plaza donde Pablo y Silas ya habían comenzado a predicar nuevamente. Levantaos. Estos hombres traen confusión a nuestra ciudad, y su influencia es un veneno, gritó Darío, provocando gritos de rechazo de algunos en la multitud. Ellos alegan que el Dios de los judíos es el único verdadero, cuando la verdadera sabiduría está en nuestros dioses. En ese instante, una voz surgió de entre la multitud. Arra Julia, aún brillante con la luz de su reciente transformación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús tiene poder para transformar nuestras vidas. La confrontación se tornó violenta cuando varios de los opositores comenzaron a gritar y empujar a los seguidores de Cristo, buscando provocar un caos que apagara el fuego del Evangelio que se estaba avivando. Callad. Callad. No podemos permitir que este nombre continúe ganando terreno en nuestra ciudad, clamó Darío con rabia. La situación intensificó su peligro, y Pablo, fortalecido por el Espíritu, se alzó frente a la multitud al escuchar el alboroto. Hombres de Filipos, observad cómo la verdad puede quebrantar el yugo de la mentira. No temáis, pues el Dios que liberó a la mujer en esta plaza es el mismo que está con nosotros hoy. En su nombre, continuaré predicando su verdad, sin importar las amenazas que me lancéis. Mientras las palabras de Pablo se esparcían en el aire, un nuevo desafío surgió de la oscuridad. Un hombre se acercó, siendo conocido como un abominable de la ciudad, poseído por un espíritu maligno. No quiero cambiar. El temor me envuelve, bramó, su voz resonando como un trueno. La multitud se apartó temerosa. Pablo, lleno de compasión, se acercó. Espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo, te reprendo. Sal de este hombre y no le atormentes más. Y así, la autoridad del nombre de Jesús se activó. La oscuridad que cubría al hombre comenzó a desgarrarse, y un grito desgarrador expresó el sufrimiento del alma cautiva que luchaba por alcanzar la luz. Con un potente alarido, el espíritu maligno abandonó al hombre, quien cayó al suelo, temblando al recibir la liberación. La multitud quedó atónita, observando la transformación. Entonces, el hombre se levantó, sus ojos ahora rebosaban de paz, y su voz temblorosa proclamó, he sido liberado. Él es el Hijo de Dios. Ante esta manifestación del poder divino, los opositores se paralizaron, y los murmullos de asombro se propagan a través de la plaza. La gente empezaron a creer, y muchos se rindieron ante la poderosa verdad que se estaba revelando entre ellos. Sin embargo, el grupo de comerciantes, ahora llenos de temor y enfurecidos por lo que habían presenciado, comenzaron a conspirar aún más. Este es el tiempo de actuar. Ellos no deben permanecer entre nosotros, murmuran, dispuestos a intentar apoderarse de la situación una vez más. La luz creciente de la mañana traía consigo la esperanza, pero también la inminente amenaza de un nuevo conflicto. Así se revelaba ante los seguidores la lucha espiritual detrás de cada avance de la verdad. Mientras Pablo y Silas se preparaban para el próximo desafío, la certeza en sus corazones se hacía más fuerte. El poder de Dios hará brillar su gloria entre nosotros, decía Silas. Pero en la penumbra de esa esperanza, un nuevo misterio aguardaba. ¿Qué sería lo que el plan soberano de Dios anunciaría en medio del creciente tumulto? Las páginas del destino se estaban escribiendo allí mismo, en Filipos, donde el cielo y la tierra se encontraban en un poderoso encuentro. Mientras el sol ascendía en el horizonte de Filipos, la tensión aún pendía sobre la ciudad como un manto oscuro. Las sombras de la plaza se alargaban con cada paso de Pablo y Silas, quienes continuaban en ferviente oración, buscando dirección en medio de la creciente agitación. La noticia de la liberación del poseído resonaba, pero también lo hacía el clamor de los que se oponían al mensaje de fe que proclamaban. Los comerciantes, liderados por Darío, decidieron llevar su conspiración a un nuevo nivel.
Conducidos por un deseo desenfrenado de restaurar su poder perdido, comenzaron a organizarse más eficazmente. No podemos permitir que estos hombres sigan deshonrando nuestro Dios, declaró Darío con un fervor fanático. Hay que llevarlos ante el consejo de la ciudad y exponernos como traidores a las leyes romanas. Pablo y Silas, ignorantes del complot que se gestaba en su contra, siguieron adelante con su misión. Hermanos, recordad que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, les recordó Pablo, citando la carta que más tarde dirigiría a los Efesios. Su voz resonaba con convicción, mientras la multitud empezaba a congregarse, ansiosa por escuchar la verdad. La tensión en el aire se hizo palpable cuando un grupo de soldados tomó posición en la plaza. «Silencio», gritó uno de los centuriones. «Vuestro Dios no es nada más que una ilusión, y hoy este alboroto termina aquí». Era como si la atmósfera se hubiese congelado, y la multitud contemplaba la escena con temor y expectativa. Julia, ahora transformada, se adelantó y con firmeza expresó: «No temáis. La verdad del Altísimo es más fuerte que cualquier oposición. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Sus palabras como balas de luz atravesaron la oscuridad que envolvía a los presentes. Sin embargo, mientras la multitud empezaba a escuchar, el corazón de Darío se llenó de furia. «Llevadlos ante el consejo», ordenó con voz de trueno, afirmando su antagonismo a los misioneros. La multitud, sintiendo la presión de la autoridad, empezó a gritar, exigiendo que Pablo y Silas fueran apresados. En ese instante, un eco resonó a través de la plaza, como un susurro del cielo. Un hombre ciego se presentó, sus ojos nublados por la falta de luz. Con una voz llena de esperanza, le preguntó a Pablo: ¿puede la luz entrar en la oscuridad? Pablo, sintiendo la urgencia del momento, se acercó al hombre y, mirando a la multitud, exclamó: «Si creemos, veremos la gloria de Dios». De inmediato, impulsado por la fe, Pablo lo tocó y le dijo: «En el nombre de Jesucristo, recibe la vista». Un silencio sagrado llenó el aire mientras la mano poderosa de Dios se manifestaba. En un instante, los ojos del ciego comenzaron a abrirse. Los presentes pudieron observar cómo la luz emergía en su ser. Él gritó: «Veo. Veo». El alarido de júbilo quebrantó la ira que había invadido la plaza. Algunos temblaban de asombro, y otros caían de rodillas, reconociendo la magnitud de lo que habían presenciado. La luz del milagro trajo consigo la verdad liberadora del Evangelio. Sin embargo, los opositores, enfurecidos y aterrados por lo que veían, se reagruparon. Ante la manifestación del poder divino, su desesperación los llevó a un clamor aún más fuerte. «Es un engaño. Debemos hacer algo». Mientras su entorno se tornaba caótico, ellos no podían comprender que el plan soberano de Dios estaba desplegándose de una manera que nunca hubieran imaginado. Pablo y Silas se miraron, con la convicción de que el conflicto se tornaba inevitable, pero sus corazones estaban firmemente anclados en la certeza de la voluntad de Dios. Mientras la multitud estaba dividida entre la fe y la incredulidad, un nuevo mensaje de esperanza resonó desde lo alto: «Así como el cielo y la tierra se agitan, así también lo hace el corazón de Dios cuando sus hijos se levantan en fe». ¿Qué otras maravillas estaban por venir? ¿Cómo se desplegaría aún más el plan divino en medio del creciente desafío? Las intersecciones del cielo y la tierra estaban a punto de revelar su propósito más glorioso. En medio del tumulto, la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. Pablo y Silas, rodeados por una multitud dividida y enardecida, se sostuvieron firmes, sabiendo que su misión no había terminado. La luz que había sanado al ciego seguía brillando en sus corazones, un recordatorio mágico del poder de Dios que prevalece en la oscuridad. Mientras los gritos de la gente resonaban, Silas miró a Pablo y le dijo suavemente: «Aquí es donde comienza la verdadera batalla».
Las palabras de Silas se hicieron eco en el espíritu de los creyentes presentes, quienes, aunque temerosos, comenzaron a levantarse. Sin embargo, el rostro de Darío estaba lleno de furia e incertidumbre. «Traed esos hombres a mi presencia», ordenó, dominado por la rabia y el deseo de venganza. No se puede permitir que estas cosas continúen, son un ultraje para nuestra ciudad y sus dioses. Mientras las autoridades llevaban a Pablo y Silas ante los magistrados de la ciudad, el aire se volvió pesado con un manto de expectación. Algunos seguidores se quedaron atrás, todavía aturdidos por el milagro, otros comenzaron a orar fervientemente, invocando el nombre del Señor. El mensaje que Pablo proclamaba había comenzado a pacificar corazones, aunque el peligro aún acechaba. Al llegar al tribunal, la mirada incisiva del magistrado se posó en ellos. ¿Ustedes son los que alteran la paz de nuestra ciudad y perturbáis a nuestro pueblo? Explicad vuestra causa. Los acusadores, enardecidos por el miedo, gritaron, están promoviendo costumbres que no podemos aceptar, aunque sean romanos. Pablo, respaldado por un silencio que parecía eterno, se adelantó y habló, magistrados, nosotros no venimos a perturbar, sino a proclamar la llegada del reino de Dios y la libertad a los cautivos. Si hemos hecho bien, que el poder de nuestro Dios se manifieste en esta generación. Cada palabra que pronunciaba era como un dardo directo al corazón, resonando en los espíritus atentos que herían su resistencia. Entonces, un murmullo recorrió el tribunal. Algunos magistrados comenzaron a cuestionar sus sentimientos. Sin embargo, Darío, viendo que la marea comenzaba a cambiar, se interpuso y gritó, no son hombres de paz, son traidores a nuestras leyes. Ellos deben ser castigados. La inflamación de su voz dispersó la esperanza momentáneamente. En medio del clamor y la confusión, un súbito estremecimiento recorrió el aire. Una mujer de aspecto cansado se levantó entre la multitud, era una mujer que había estado a la sombra de la desesperanza. Ella alzó sus manos hacia el cielo y clamó, Dios de verdad y luz. Libéranos de esta oscuridad. Su súplica resonó en el corazón de muchos, y un espíritu de arrepentimiento y búsqueda de verdad se apoderó de los presentes. Fue entonces que Pablo vio una oportunidad. El mismo Dios que sanó al ciego y liberó a la mujer de sus demonios está aquí entre nosotros. Lingüistas del cielo han venido a tocar nuestros cuerpos y almas, traídos a la luz por el amor inquebrantable de Cristo. El estruendo de la multitud se tornó en un clamor por la verdad. ¿Cómo pueden estos hombres traicionar nuestras leyes si todo lo que traen es luz?, interrogó una voz desde la multitud. Al escuchar esto, Darío se volvió aún más inflexible, pero había algo en el aire, un cambio palpable, una preparación divina. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, las puertas de la providencia se abrieron de par en par. Un rayo de luz iluminó la sala, y entre el tumulto, un nuevo eco resonó, el Señor está por venir a visitarnos de nuevo. Fue como si un viento celestial recorriera la plaza, llevando consigo la promesa de un nuevo amanecer. Así, bajo el resplandor de la intervención divina, todos se dieron cuenta de que algo monumental estaba a punto de suceder. La pregunta era, ¿estaban listos para recibir la verdad que cambiaría sus vidas para siempre? El plan soberano de Dios estaba irremediablemente en marcha, y las conexiones entre lo visible y lo invisible comenzaban a trazarse en la historia de Filipos. Se acercaba el momento en que todo se revelaría, y el grito por justicia no solo sería escuchado, sino respondido con un poder transformador que nadie podría ignorar. ¿Cuál sería el precio de su rebelión y la recompensa de su fe? La historia continuaba tejiéndose en la intersección sagrada de la voluntad divina. Mientras el tumulto se centraba en el tribunal, la luz divina parecía danzar en el ambiente, dinámica y vibrante, como un mar de promesas que se alzaba hacia el cielo. Pablo y Silas, cada vez más conscientes de la gran batalla espiritual que se libraba ante ellos, sintieron un fortaleza inquebrantable fluir por sus venas.
El aire estaba impregnado de un fervor que desafiaba el orden terrenal, y su corazón latía al unísono con la justicia de Dios. Darío, con su rostro retorcido por la ira, giró hacia la multitud, buscando infundir miedo en sus corazones. Silencio. Ustedes no deben dejarse influenciar por estas palabras envenenadas. Este es un momento de elegir su lealtad a nuestra cultura o sucumbir a la traición. Sin embargo, las palabras del magistrado se perdieron entre el clamor de los que comenzaban a cuestionar su propia fe y la dirección de su vida. Entre los seguidores de Pablo, una mujer llamada Lidia, cuya familia había sido tocada por el mensaje antes, se levantó con un brillo radiante en su rostro. Nosotros hemos tenido un encuentro con el Dios de Israel, y como no hemos de testimoniar de su bondad. Cada uno de nosotros ha sido transformado, y su luz ha disipado nuestras sombras. Su declaración fue como una antorcha en la noche, iluminando corazones que vacilaban en la oscuridad. La multitud comenzó a murmurar, algunos asintiendo, otros con la mirada perdida en la revelación que comenzaba a surgir entre ellos. Aquellos que una vez habían calumniado a Pablo y Silas, ahora se encontraban dentro de un giro inesperado del destino. El magistrado, viendo que su autoridad se desmoronaba, decidió elevar la carga de condena. Arresten a estos hombres. Que sean azotados y arrojados a la prisión. Que su voz sea silenciada por el eco de nuestros dioses. Sin embargo, mientras los guardias se acercaban para cumplir su orden, un estallido de tristeza y compasión surgió entre los creyentes. Sin previo aviso, el cielo pareció abrirse, y relámpagos de gloria se manifestaron entre las nubes. Un profundo estruendo resonó en el aire, como un trueno que desata la gloria a su paso. En este instante sublime, un rayo de luz descendió sobre Pablo y Silas, envolviéndolos en un manto de gracia divina. Nosotros no somos los que tememos a la prisión, exclamó Pablo, su voz resonando con potencia celestial. Porque quien ha sido liberado de la muerte, jamás puede ser atado por las cadenas. Silas, sumado a este fervor, levantó su voz en oración. Señor, hazlo visible. Que aún en la oscuridad, tu luz brille más allá de nuestras circunstancias. Mientras oraban, algo sobrenatural ocurrió. Un temblor sacudió la tierra con fuerza, como si los cimientos del mismo infierno estuvieran siendo despojados de su dominio. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par. Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud, y muchos comenzaron a gritar de asombro. La incredulidad se transformaba en fe, la desesperanza en esperanza. Darío, consumido por la furia y el miedo, se dio cuenta de que su control se había desvanecido y que sus esfuerzos eran un intento vano ante el poder de Dios. Detenedlo. No pueden escapar. Pero era demasiado tarde. El movimiento del Espíritu ya había barrido la multitud, y una creciente ola de fe comenzaba a inundar las almas. Fue entonces, en ese fervoroso clamor, que la voz de Dios resonó en el corazón de cada asistente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A donde el mundo ve caos, yo traigo orden, a donde el mundo ve fracaso, yo traigo victoria. El hechizo de la incertidumbre se rompió y, al mirar a su alrededor, muchos comenzaron a caer de rodillas. Queremos a este Jesús que transforma vidas, clamaban. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era la promesa cumplida de que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban la sala, un nuevo eco resonó en la atmósfera: el Señor está aquí, y en este lugar, la salvación se derramará. Así, el plan soberano de Dios para Filipos empezaba a revelarse en su esplendor, y la historia de liberación apenas comenzaba. ¿Qué más milagros estaban por acontecer y quién se atrevería a resistir el llamado de Dios en medio de esta revelación transformadora? El destino de muchos estaba a punto de ser alterado de formas que aún no podían imaginar. La mañana siguiente se despertó en Filipos con una atmósfera electrificada por el eco de los milagros ocurridos la noche anterior.
El sol brillaba intensamente, pero sobre las calles aún flotaba el murmullo de lo inesperado, mientras los creyentes compartían, fervientes, el testimonio de sus encuentros con el poder de Dios. En cada esquina, las historias de liberación empezaban a entrelazarse con la revelación del amor sobrenatural del Salvador. Pablo y Silas despertaron con una sensación renovada, reviviendo el eco de las alabanzas que habían resonado en la prisión. Hoy es un nuevo día, dijo Silas con voz decidida. La obra del Señor apenas ha comenzado y hay más corazones por alcanzar. Fue entonces que un grupo de nuevos creyentes llegó a la casa del carcelero, sus rostros resplandecientes con el fuego de la fe. Lidia, la comerciante que había hallado la salvación, anunció con entusiasmo: hemos preparado un encuentro en la plaza, será un testimonio de lo que Dios ha hecho entre nosotros. La idea de reunirse era a la vez emocionante y aterradora, sabían que la oposición de Darío y sus seguidores no se había disipado. Pero la comunidad de creyentes había crecido y su fe se sentía palpable. Al unísono, oraron por dirección, pidiendo protección y valentía. No podemos quedarnos callados. El pueblo tiene que escuchar la verdad, afirmó uno de ellos con ferviente emoción. Mientras se preparaban para dirigirse a la plaza, el aire se llenó de expectación. En el fondo, un temor reverente emergía. La misma presencia que liberó a Julia y al ciego había comenzado a ganar territorio en Filipos. Había un genuino sentido de unidad entre los creyentes. Por primera vez, la luz parecía ganar una mordida en la oscuridad. Al llegar a la plaza, Pablo se erguía frente a la multitud, cada vez más bulliciosa, con miradas curiosas y desafiantes. Hermanos y amigos, exclamó Pablo, con voz firme y profundamente resonante, el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra ciudad. En medio de la adversidad, su luz ha comenzado a brillar y está convocando a cada uno de ustedes a conocer al Dios que transforma, sana y salva. Las palabras de Pablo calaron hondo. Un grupo de opositores, encabezado por Darío, se arremolinaba en el fondo, burbujeando con la furia de quienes ven peligrar su poder. Silencio. No dejemos que este judío nos robe la paz, gritó Darío, incapaz de contener su rabia. Pero mientras él clamaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Otros miembros de la audiencia comenzaron a levantarse, testificando sobre cómo habían sido tocados por el mensaje de esperanza. Una joven que había sido sanada de una enfermedad crónica avanzó y, con lágrimas en los ojos, clamó: yo he visto a Dios obrar en mi vida a través de estos hombres. He sido sanada, y mi vida ha cambiado para siempre. El revuelo creció, y la multitud se dividía, muchos apoyaban a Pablo y Silas, mientras otros se manifestaban en furia. Ellos son traidores. Ayudadnos a callar sus voces, gritaban los opositores. Entonces, el tumulto estalló, y la tensión se tornó palpable, el pueblo se encontraba al borde de la violencia. En medio de la confusión, el clamor de una mujer resonó: deteneos. No es solo su palabra, es su poder. He sido liberada de las cadenas de la oscuridad, venid a conocer a este Jesús. Sus palabras eran como un bálsamo en el caos, muchos comenzaron a acercarse, sintiendo el peso de su verdad. Pablo, sintiendo la marea cambiar, levantó su voz, su fe impetuosa iluminando el camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, el que estuvo muerto y ha resucitado, os anuncio que hoy la oportunidad de salvación está aquí. A donde hay opresión, Él trae libertad. Cualquier cadenas que el enemigo haya puesto hoy serán rotas en su nombre. Mientras la multitud observaba con asombro, Darío sintió que su control estaba desmoronándose. Desesperado, se dirigió a sus seguidores y murmuró: no podemos permitir que esto continúe. Esta ha sido una noche de milagros, pero será una mañana de castigo. Mientras él pronunciaba estas oscuras palabras, el cielo pareció abrirse una vez más. Un rayo de luz descendió, brillante y puro, iluminando a todos los allí presentes. Una profunda reverencia se apoderó de la multitud,
muchos sintieron el peso de la gloria de Dios manifestándose en ese momento. Las montañas de la incredulidad comenzaban a trasladarse. ¿Qué más puede suceder aquí? Escucharon murmullos entre la multitud y un creciente número de personas se unió a los seguidores de Pablo, desbordando un anhelo por experimentar el poder de la salvación. Sin embargo, el espíritu de opresión rural no se había rendido. «Traedlos a juicio», gritó Darío, un frenesí de furia y desesperación en su voz. «Si este ruido no se detiene, perderé el control de la ciudad». Pero en ese mismo instante, un grupo de soldados apareció detrás de él, trayendo una nueva orden desde las autoridades de Roma. «Silencio. Este alboroto ha atraído la atención de los magistrados romanos. Si no cesan las perturbaciones, el castigo que recibirán será severo». Esa simple declaración se reflejaba en los rostros de los opositores, sembrando una división aún más profunda entre ellos. Mientras la confusión reinaba, el poder del Espíritu Santo, como una brisa fresca, soplaba sobre la multitud. Las palabras de Pablo resonaron como olas sobre las rocas. «No temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno». Así, en medio del creciente tumulto, el mensaje de esperanza seguía resonando. «Acércate al altar del Señor, ven a experimentar su perdón y libertad», instó Pablo, invitando a los corazones cautivos a unirse. El llamado de Cristo atravesaba cada rincón, mientras los corazones se volvían quebrantados ante la presencia divina. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba a punto de desvanecerse, los anhelos de aquellos que deseaban la libertad superaron las sombras. La comunidad se acercó en unidad y fe, creando barreras invisibles entre la luz y la oscuridad. La inevitable confrontación estaba a la vuelta de la esquina. Un nuevo capítulo del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en esa plaza de Filipos. Las preguntas volvían a flotar en el aire: ¿qué otras maravillas se desatarían en medio de esta lucha? ¿Cuál sería el destino de aquellos que elegían la luz sobre la oscuridad? Así, con la luz del nuevo día, el destino de Filipos estaba en un punto de inflexión, el desenlace de un milagro esperado aguardaba para ser revelado ante sus ojos.